Buenos días. Hoy vamos a hacer un vídeo, aprovechando que vamos a hacer un tallercito de formación con los alumnos, vamos a hacer un vídeo para reflejar toda esta información y que quede constancia en el canal. ¿De qué va el asunto? El asunto va fundamentalmente del desfibrilador, del manejo del desfibrilador. No concretamente del manejo de este desfibrilador, sino de qué es lo que tenemos que saber respecto a un desfibrilador. Cuando llegamos a un punto de trabajo nuevo para nosotros, tenemos que familiarizarnos con el entorno y una de las cosas que tenemos que controlar es qué desfibrilador tenemos y cómo se usa, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que saber de un desfibrilador? Primero, ¿dónde está? Llegamos a nuestra unidad nueva, no sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde está nuestro desfibrilador? ¿Dónde está nuestro carro de parada? Entonces, en este caso es este. Podría ser otro cualquiera. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Pues tenemos que saber si se enchufa, no se enchufa, depende de batería, no depende de batería. Entonces, en este caso, pues lo analizamos y vemos que tiene un cable. Luego ya sabemos que se enchufa. Después averiguaremos si es dependiente del cable o tiene batería o no. En otras unidades veréis desfibriladores que no tienen cable, no se enchufan. Son dependientes de batería. En ese caso tendríais que averiguar dónde están las baterías de repuesto, cómo se cambia la batería, cómo se sabe si la batería está cargada o no está cargada, ¿vale? Bien, eso es lo primero. Este por lo pronto sabemos porque tiene un enchufe que es enchufable. Lo enchufamos, ¿vale? Siguiente cosa que tenemos que saber en un desfibrilador, como en cualquier aparato, cómo se enciende. Para eso vamos a pedirle la ayuda a una de nuestras alumnas. Elena, acércate un momentito. Y ella, que no conoce el desfibrilador, tú no lo conoces, ¿no? No. No. Va a intentar ponerlo en marcha. Intenta ponerlo en marcha. ¿DEA o en manual? Manual. Bien. ¿Seguro que no lo conocía? No. Bueno, quiere decir que el aparato eres lo suficientemente intuitivo como para que ella, sola, sin ninguna indicación, averigüe cómo se utiliza. Si no lo es, pues tiene que dedicar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que necesite, pero cuando no hay nadie muriéndose, en frío, no en caliente. Bien, ella ha averiguado que ha visto que aquí hay un botón de apagar, pues cerca está la opción de encender, ¿vale? Y lo ha encendido. Bien. Imaginemos por un momento que tenemos un paciente que bueno, cualquiera de vosotras pierde el conocimiento, se cae ahora mismo aquí, ¡plá! ¿Qué hacemos? Pierde conocimiento. Primero comprobamos la conciencia, ¿no? No tiene conciencia. La vía aérea. Le abrimos la vía aérea, bien. No respira. Pues Y tenemos aquí al lado un desfibrilador. iniciamos el proceso de RCP. Primero, como tenemos la facilidad de Monitorizar, saber ¿no? qué es lo que le está pasando en el corazón, porque tenemos un desfibrilador. Si no tuviéramos desfibrilador, haríamos RCP y pediríamos un desfibrilador. Pero como lo tenemos aquí al lado, monitorizaríamos, ¿vale? ¿Cómo monitorizamos? Si no tiene los parches, ¿se podría monitorizar en caso con las parches? ¿Los parches a qué te refieres, estos? Sí, los electrodos. Sí los tienes, pero tú indicas, te veo muy avanzada, tú sabes más de lo que dices. Efectivamente, esto sería una opción, pero no es la opción más rápida. La opción más rápida sería colocar las palas. ¿Algún voluntario que se coloque las palas? Es broma, me lo voy a colocar yo. Es broma, no, me lo voy a colocar yo. Creía que era para monitorizar. Entonces, sí, es para monitorizar. Entonces, aquí esto no tiene pérdida. Esternón, apex, ¿vale? El apex en el apex. Y esto en el esternón. ¿Está encendido? ¿Hay complejo? No hay complejo. ¿Por qué no hay complejo? Porque a lo mejor no está configurado bien. Correcto. ¿Cómo lo haríamos mejor? No sé. No sabe. Hipótesis.
un sitio donde dice derivación. Y donde dice derivación está seleccionada la opción 2. ¿eh? Si recordamos el triángulo de Itowen, que mis alumnas lo saben perfectamente cuál es, me dirían que en la derivación 2 el aparato me busca la actividad eléctrica entre el electrodo rojo que está aquí y el electrodo verde que está aquí. Como no hay nada conectado al electrodo rojo y al electrodo verde, te dice, ¿qué quieres? Si no hay nada. Luego lo único que hay que decirle al aparato es que no busque la actividad eléctrica entre estos electrodos, sino que busque actividad eléctrica entre estas dos palas. Pues, explora. Donde mismo dice derivación, por ejemplo, no pasa nada, estamos explorando. Derivación 3, continúa. Palas. Quiere decir que los aparatos nos hablan, nos dan información, muchos de ellos son suficientemente... Lo voy a callar un momentito para que no... Bueno, aquí tenemos complejo, ¿no? Bueno, tenemos complejo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos monitorizar al paciente con las palas, que es lo más rápido. Que el aparato este en concreto por defecto no me lo saca en derivación de pala, me lo saca en derivación 2, pero bueno, nosotros rápidamente lo podemos cambiar, ¿vale? Entonces, tenemos el paciente que se nos acaba de desmayar monitorizado, ¿vale? Y tiene un complejo que decimos que tiene. ¿Alguna arritmia? No se podría. Si se ha desmayado, pues según lo que aparezca. Lo que estamos viendo ahora. Quitando que la frecuencia cardíaca está alta porque estaré nervioso, quitando eso, es un ritmo sinusal, ¿vale? Luego un ritmo sinusal no tiene relevancia, pero el paciente, en este caso en concreto, se nos ha desmayado, no respira, no tiene conciencia, tiene ritmo sinusal y... Voy a callarlo un momentito, ¿vale? No respira, tiene ritmo sinusal y entonces seguimos explorando y le miramos el pulso. Y no tiene pulso, no tiene actividad mecánica de latido. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Tenemos un paciente que tiene actividad eléctrica normal y no tiene actividad mecánica, no tiene pulso. ¿Eso en qué se traduce? ¿Habéis estudiado electrocardiografía? ¿O arritmias? Hoy va a ir al seminario. Bueno, entonces me adelanto yo un poquito. Si tenemos un paciente que tiene actividad eléctrica normal y no tiene pulso, eso se llama disociación electromecánica o actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir? Que tiene actividad eléctrica, que el corazón tendría que estar funcionando, pero no tiene, no tiene pulso, no tiene actividad mecánica, ¿vale? En una disociación electromecánica o actividad eléctrica sin pulso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y esto no hace falta nada más que tener un poquito de sentido común. Un corazón que no bombea. Un corazón que no bombea. ¿Qué hay que hacer con un corazón que no bombea? Obligarle a bombear. RCP. ¿Vale? Bien. Esto sería la forma de reaccionar si nos encontráramos una actividad eléctrica sin pulso. Ni de lejos es la situación más habitual. Lo he comentado ahora porque teníamos un pulso, una actividad normal y lo esperado es que el paciente esté consciente, orientado, respirando con ese latido, pero no era el caso. Y entonces, pues, para situarnos en ese contexto. Lo normal es que si el paciente nosotros le ponemos las palas y lo monitorizamos, lo normal es que si tiene una parada cardiorrespiratoria, nos encontremos en la mayoría de las ocasiones con un ritmo de tipo fibrilación ventricular. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer en caso de fibrilación ventricular? Primero comprobar si está consciente. No, si tiene fibrilación ventricular y, bueno, evidentemente hemos llegado ahí porque estaba inconsciente, ¿vale? Si tú le pones las palas y tiene fibrilación ventricular y está consciente, es un artefacto.
Porque con fibrilación ventricular el corazón no está bombeando y no puede estar consciente, ¿vale? Entonces, si efectivamente está inconsciente y tiene fibrilación ventricular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desfibrilar. Bien. Este tipo de parada cardiorrespiratoria se resuelve muy bien, bueno, muy bien, con un alto porcentaje de éxito si se desfibrila en los primeros momentos. La probabilidad de que remita la arritmia desciende radicalmente conforme va pasando el tiempo. Quiere decir que si nos entretenemos, cada vez tenemos menos posibilidades. Y menos posibilidades si no hacemos RCP. El corazón responde mejor si le estamos ayudando con el bombeo manual. ¿Qué quiere decir? ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que si tenemos un paciente que ha perdido conocimiento y objetivamos que tiene una fibrilación ventricular, lo primero que hay que hacer es chisparlo, darle una desfibrilación. Y si no tenemos el aparato en nuestro entorno, hacemos RCP para que ese corazón responda mejor cuando lo vayamos a chispar y automáticamente llamamos a alguien que nos traiga el desfibrilador, porque lo que vamos a hacer es chisparlo, nosotros o el que esté, sin demora, porque el pronóstico del paciente va a depender de lo rápido que hagamos esta maniobra, ¿vale? Bien. ¿Cómo lo chisparíamos? Eso es otra de las cosas que tenemos que aprender a hacer con cualquier desfibrilador, ¿vale? Entonces, tú has aprendido cómo se enciende y cuando vamos a desfibrilar hay tres cosas que hay que hacer en cualquier desfibrilador. Uno es seleccionar la carga, otro es cargarlo y otro es descargarlo, o sea, chispar. Esas tres cosas. Y están normalmente en todos los aparatos indicados por secuencia cronológica numérica, ¿vale? O sea, nos dice 1, 2, 3. 1 es selección de carga, 2 es cargar, 3 es disparar, ¿vale? Lo primero que haríamos sería seleccionar la carga, 1, ¿vale? Seleccionamos la carga. ¿Qué carga vamos a seleccionar? Pues depende de si tenemos un desfibrilador bifásico o monofásico, ¿vale? Aquí en chiquitito nos dice que este es un bifásico, ¿vale? Si fuera monofásico, que es raro que nos encontremos un monofásico, la carga seleccionada sería de 360. Los bifásicos tienen cargas más bajas. Aquí vemos que está la opción de 150 como remarcada, como sugiriéndonos que empecemos con la opción de 150. Luego cargaríamos a 150, ¿vale? Y seleccionaríamos la carga de 150 y nos vamos al paso 2. Al paso 2 es aquí donde dice 2. Se puede seleccionar, se puede cargar en el botón 2 o en el botón 2, ¿vale? Hay algunos aparatos que tienen las tres opciones en las palas, además de aquí. Este en concreto solo se puede seleccionar aquí, pero se puede cargar y disparar aquí. Entonces, sería el amarillo, cargamos, el aparato cuando se carga ya te dice cuando quieras. Cremita, pecho, apex externón, sería así. No tocamos paciente y opción 3, plac. Esto que hemos hecho tenéis que hacerlo. Cuando vayáis a una unidad, veis el aparato que tenéis, veis si se enciende o no se enciende, veis si es eléctrico o no es eléctrico, o sea, si es dependiente de cable o de batería, veis cómo funciona el desfibrilador y tenéis que hacerlo para que cuando se os esté muriendo un paciente no tengáis dudas de qué tenéis que hacer. Selección de carga, cargar, cremita, pecho, nadie toca al paciente, disparar. ¿Vale? Esta vez lo vamos a hacer y aprovechamos para averiguar si el aparato es dependiente de cable o funciona a batería sin enchufar. Y así ya sabemos si este aparato depende de cable o no depende de cable. Procede. Pues lo encendemos.
lo enciende. Vamos a seleccionar una carga más chiquitita, pues tampoco hace falta que no vamos a chispar a nadie. Has seleccionado carga, le das a cargar. Así, ¿no? Este sería en el esternón. El esternón y el ápex, correcto. Cargamos. Cargáis, esperas que el aparato te diga ya cuando tú quieras. Ya, ¿no? Todo el mundo fuera y descargamos pulsando los dos botones a la vez. Eso es. Dificultad, ninguna. Simplemente saber cómo se hace, saber que tú puedes hacerlo y hacerlo, ¿vale? Luego, ¿Dónde notas que el aparato está cargado? La chispa. el sonido ha cambiado. Ha hecho ti, 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 ti. Ha cambiado el sonido, como que se queda en espera, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que esta maniobra que no reviste de complejidad le salva la vida a los pacientes, ¿vale? Y si nos entretenemos en tonterías de quién chispa, tú, yo, vamos a esperar a que venga el médico, la estamos cagando. No está justificado bajo ningún concepto que se retrase la desfibrilación. Y por supuesto, mientras esto no está, nosotros estamos haciendo compresiones torácicas, ¿vale? Para mejorar la probabilidad de que se resuelva, ¿vale? Si el ritmo que nos encontramos es, en vez de una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, entonces lo que tenemos que saber es si tiene pulso o no tiene pulso, porque si es sin pulso no lleva desfibrilación, pero si es con pulso, no lleva desfibrilación, pero si es sin pulso hay que hacerle lo mismo, hay que desfibrilarlo, son los dos ritmos desfibrilables. Si el ritmo que tenemos es un ritmo normal y no tiene actividad mecánica, disociación electromecánica. Obligamos a ese corazón. Si el ritmo que tiene es una sistolia, ¿qué hacemos? No chispamos. La sistolia no se revierte con desfibrilación. Hay que hacerle masaje cardíaco y empezamos una RCP. ¿Qué más cositas? Cositas interesantes. Hay aparatos que tienen esto para niños, o sea, se le quita el de adulto y se le pone el de niño, se deja como para niños, ¿vale? Y otros aparatos que vienen en grande y se le adapta uno chiquitito para hacerlo al niño, para hacerlo de tamaño de niño, ¿vale? Otras arritmias que nos podemos encontrar. Hemos visto las arritmias de tipo urgente, arritmias rápidas urgentes. Arritmia rápida no urgente quiere decir que no tiene tratamiento urgente, no es una emergencia vital. Sería, por ejemplo, una fibrilación auricular, no ventricular. Una fibrilación auricular una vez que se detecta, pues el médico tiene que decidir si la va a revertir, la va a tratar con antiarrítmicos, la va a revertir con esto, si la va a tratar algún tiempo previamente con anticoagulantes para que no tenga riesgo de embolia, una vez que revierta la arritmia. Eso lo decide el médico y no es algo urgente. Si se decide que se va a hacer un tratamiento eléctrico de ese tipo de arritmia, ¿vale?, de la fibrilación auricular, entonces nosotros tranquilamente preparamos el entorno es buscar el desfibrilador. Ya no estaríamos hablando de una desfibrilación, estaríamos hablando de una cardioversión. La diferencia entre una desfibrilación y la cardioversión es dos diferencias importantes. Primero, la carga es superior en la desfibrilación y después lo más importante es la sincronización. Quiere decir que en la desfibrilación, cuando tú le das al botón, ¡shua!, suelta la chispa en la desfibrilación. Y en la cardioversión, una vez que tú le has dicho al aparato que quieres hacerlo en sincronizada, que es la forma de cardiovertir, en sincronizada, en el aparato en algún sitio dice sincronizada. Por defecto está en no. Si yo le doy al sí, está en sincronizada. Entonces el aparato me analiza el complejo. Porque una vez que yo le dé el chispazo, no chispa de momento, sino en un momento concreto del complejo será cuando chispe. Tiene que analizar el complejo para sincronizarse con el complejo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que esto es importante que lo sepáis, lo de la sincronizada, porque no tanto por utilizarlo en la sincronizada, en la cardioversión, porque como es un procedimiento no urgente, si no os acordáis de dónde está el botón de sincronizar, pues lo preguntáis, mira que yo no me acuerdo esto cómo iba, pues así asado,
no me importa tanto por eso, sino sobre todo me importa que no vayáis a darle asincronizada cuando vais a hacer una desfibrilación. Porque en una desfibrilación le necesita un paciente que se está muriendo y que necesita una desfibrilación inmediata, y si le dais asincronizada, el aparato estará esperando encontrar ese punto del complejo que no encuentra porque no existe. Entonces no chispa, no chispa, no chispa, y es porque hemos puesto en cardioversión sincronizada, ¿vale? Bien, dicho esto, por supuesto la cardioversión es un procedimiento controlado, el paciente se seda, el paciente está consciente, no está inconsciente, se seda para que tolere mejor el chispazo, está todo el equipo médico delante, chispa el médico porque no hay necesidad de que chispe otra persona, un procedimiento como más controladito, ¿vale? Y sobre todo sí que me importa y mucho que no vayáis a pulsar sincronizada cuando vayáis a desfibrilar, ¿vale? Porque eso abortaría el procedimiento. Más cosas. Hemos hablado de los ritmos rápidos. Ahora vamos a hablar de los ritmos lentos. Los ritmos lentos, ¿qué son? Pues eso, un ritmo lento, una bradicardia. Si yo antes tenía un ritmo sinusal cuando me he puesto las palas, con una frecuencia alta, podría ser una taquicardia sinusal. Si yo hubiera tenido una frecuencia de 50, pues sería una bradicardia sinusal, que no pasa nada. Si yo tengo un paciente que tiene una frecuencia de 50-45, pongamos por caso, y lo tengo monitorizado, ¿vale? Yo veo que tiene un ritmo sinusal. Bueno, yo en principio, si tiene una frecuencia baja, lo que tengo que hacer es interactuar con el paciente, preguntarle cómo está, porque un paciente puede estar con una frecuencia de 45 y ser un paciente deportista con un corazón grande que necesita poca frecuencia cardíaca para mantener un gasto cardíaco suficiente. Entonces, un deportista que tiene una frecuencia cardíaca de 45 me inquieta por la frecuencia cardíaca, pero yo le pregunto, ¿está usted bien? Sí, usted perfectamente. Usted hace deporte, ¿no? Sí, yo hago mucho deporte. No pasa nada. Otra posibilidad, que el paciente está bien, pero es que esté tomando beta bloqueantes. Bueno, pues como tú has hablado con él y te dice que está bien, pues tú tranquilamente mira la historia y dices, hostia, que está tomando beta bloqueantes. No pasa nada. El paciente tiene 45 y el paciente está mareado o inconsciente, y ya empezamos a preocuparnos, ¿vale? Y entonces miramos el complejo y vemos ritmo sinusal, vale, no va por ahí. Otra cosa que nos podemos encontrar es que tengamos un bloqueo auriculoventricular, ¿vale? La diferencia está pues en la distancia de la P al QRS, porque lo normal es que la P sea el primer impulso de la aurícula que marca el inicio, digamos, y luego cuando llega ese impulso al nodo auriculoventricular hay un pequeño retraso fisiológico, que es el espacio desde la P al QRS. Ese espacio tiene un tamaño normal, pero si se alarga significa que se está retrasando el paso del impulso al ventrículo, y eso retrasa, hace que la frecuencia sea más baja. Entonces tenemos que diferenciar distintos tipos de bloqueo auriculoventricular, que sería el bloqueo auriculoventricular de tipo 1, que no es inquietante. El de tipo 1 es cuando todos los complejos, todas las P's conducen. Simplemente el espacio es un poquito más largo porque le cuesta pasar, pero es más lenta la frecuencia, pero todas conducen. Entonces un bloqueo auriculoventricular de tipo 1, pues si es conocido bien, y si no es conocido, pues tranquilamente le decimos al médico, mira, escucha que tengo aquí un paciente con una frecuencia de 45 que no tiene clínica, se encuentra bien y parece un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ah, vale, pues sí, yo ya lo sé, o vale, pues ahora voy y lo miro tranquilamente y lo vemos, vale, no pasa nada. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Estamos hablando de cuando las P's no todas conducen, ¿vale? Y entonces tenemos que diferenciar de tipo 1, MODBIT 1 o MODBIT 2, ¿vale? Los de tipo 1 son cuando no todas las P's conducen, pero se comporta de la siguiente manera. El espacio es normal, luego el siguiente complejo un poquito más largo, un poquito más largo, un poquito más largo, y el siguiente no conduce. Y volvemos a empezar. Normal, un poquito más largo, como que se va alargando, cada vez le cuesta más, hasta que llega uno que no conduce.
Estos de tipo 1 no son especialmente inquietantes. Lo mismo, si no tiene clínica, se lo diríamos al médico, el médico lo ve, a lo mejor ya está en estudio, no es inquietante. Empezamos a preocuparnos cuando tenemos un tipo 2, ¿vale? No conducen todas, pero no existe un alargamiento, sino que unas conducen y otras no conducen, de manera irregular, aleatoria. Entonces, en este tipo, y especialmente en los bloqueos auriculoventriculares de tipo 3, que son cuando ninguna de las PES conduce, ¿vale? Es cuando el médico puede plantearse la colocación de un marcapasos, ¿vale? ¿Qué pasa si un corazón tiene PES que no conducen? Ninguna. ¿Qué se os ocurre? Que no hay contracción ventricular, ¿no? Es lo que se te ocurre, que no hay contracción ventricular. Si no hay contracción ventricular, eso se traduce en asistolia, parada cardiorrespiratoria. Vale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el corazón se busca la vida, ¿vale? Y muchas veces tenemos bloqueos auriculoventriculares de tercer grado en los que tenemos PES y complejos ventriculares, cada uno por su lado. Los complejos ventriculares se diferencian de los complejos auriculares. Bueno, son complejos que parten del ventrículo, no parten de los puntos de origen auriculares normales, y entonces son complejos que son anchos. ¿Por qué son anchos? Porque si tú vas llevas una actividad eléctrica por su camino, por su cable, por su cauce, pues tarda poco tiempo en cruzar. Pero si va campo a través, tarda más tiempo en cruzar. Entonces, si tú tienes un complejo que es ancho, es un complejo ventricular, porque parte de un punto ectópico del ventrículo. ¿Por qué ha surgido? Porque las PES no conducen y el corazón se busca la vida y dice, Guille, yo mismo, y lanza un impulso. Entonces tenemos PES por un lado y complejos anchos ventriculares por otro lado. Una frecuencia cardíaca bastante baja, posible bajo gasto cardíaco, posible pérdida de conocimiento, situación que requiere un poquito escucha, de que tengo un paciente con una frecuencia cardíaca de 40, que parece que tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, si creéis que lo tiene, si no, 20 para acá, que está mareado o inconsciente, ¿vale? Entonces, si creéis que tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 o de tercer grado, ya estáis buscando, independientemente de que habéis llamado al médico, ya estáis buscando el desfibrilador. Porque días antes, cuando habéis llegado a la unidad, os habéis familiarizado con vuestro entorno, habéis visto el desfibrilador y habéis visto que vuestro desfibrilador está dotado de marcapasos. ¿O no? O sabéis que vuestro desfibrilador no tiene marcapasos, pero el de la sala de la planta de abajo sí que lo tiene. Pues entonces al auxiliar, vete a no sé dónde y te traes el marcapasos de no sé dónde. El marcapasos, el desfibrilador, que ya sabéis vosotros que tiene marcapasos. Y entonces vais a preparar el montaje de un marcapasos externo. Porque el médico cuando llegue puede ser que diga, vamos a mandarlo a la UCI para que le pongan un marcapasos, pero nosotros lo mandamos ya con el externo puesto, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber para poner un marcapasos externo? Primero, que sí, que contamos con ese recurso. Este aparato, hay un modelo exactamente igual que no tiene estos botones, porque no tiene marcapasos, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer cuando vamos a poner en marcha un marcapasos es cambiar las paras por las placas, ¿vale? Acércate, Irene. Entonces, en algún sitio del aparato, nosotros ya lo hemos averiguado porque nos hemos familiarizado con el aparato 2 días antes de que se nos pare el paciente, hay un cable, que es este, toma, que tenemos que cambiarlo por el cable de las palas, cámbialo. No lo has hecho antes, ¿no, Elena? No. Bien. ¿Ya? Sí. Bien.
Elena ha tardado aproximadamente como unos 30 segundos en montar el cable, ¿vale? Sin tener ni idea de cómo se montaba. Elena se ve que está muy orientada, está tranquila, condiciones ideales, no se está muriendo nadie, no tiene estrés. 30 segundos, ¿vale? La próxima vez que le pase será con un paciente muriéndose y ella tendrá el conocimiento de que ya sabe montarlo. Y habrá aprendido un poquito, habrá aprendido, efectivamente es el mismo sitio, he tenido dificultades porque me clavaba esto, la chapa me la clavaba en el dedo, pues directamente retiro esto un poquito, sé que tengo que girar esto porque lo he aprendido, sé que simplemente colocando esto debidamente y empujando hace un clic y ya está. Esas son las conclusiones que ella saca 2 días antes de que se le pare un paciente cuando se está familiarizando con el entorno. De manera que cuando se le está parando el paciente, esto no le da miedo porque sabe hacerlo, ¿vale? Y se va a las palas porque ella previamente ha visto dónde estaban las palas y ha visto que simplemente tiene un conector que entra aquí, ¡plá!, y que tiene que colocar las palas según dice el dibujito, una delante y la otra detrás, o bien una en el esternón y otra en el ápex. Lo sabe porque lo ha averiguado antes. Todo esto lo digo y lo repito 1000 veces porque todo esto no hay que aprenderlo cuando se está muriendo alguien. Hay que haberlo aprendido antes, ¿bien? Entonces, no vamos a poner las palas porque no queremos que se nos seque el gel. Aquí tendrían que estar las palas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es encender el marcapasos. Y el marcapasos por defecto te propone una frecuencia cardíaca de 70, que está bien, y una intensidad de corriente de 30 miliamperios. Y entonces lo que haríamos sería que no le subiríamos la frecuencia, aquí tiene un botón de subida o bajada de frecuencia, no le subiríamos ni le bajaríamos la frecuencia porque 70 está bien, y lo que sí que haríamos sería, le daríamos al modo iniciar parar para que empiece. En este caso no empieza a dar chispazos porque no tenemos nada conectado y nos lo dice. Electrodos de desfibrilador desconectados, pero sí empezaría a dar chispazos, ¿vale? Y entonces lo que haríamos sería subiríamos la corriente hasta que viéramos que tenemos respuesta ventricular al impulso que le está mandando el marcapasos. Cuando tuviéramos respuesta ventricular, pues entonces bajaríamos la corriente hasta encontrar ese puntito en el que sí tenemos respuesta ventricular y el más bajito posible para que no sea demasiado molesto para el paciente. Y así lo mandaríamos a la UCI, para que le ponga un marcapaso ya más definitivo, ¿vale? Dicho esto, creo que no se me pasa nada. Si tenéis alguna duda que se os ocurra, me la preguntáis. Y si no, damos por zanjado el asunto. Tenéis que tener, cuando reviséis los dispositivos, tenéis que tener localizadas las palas, localizado el gel, localizado el cable del marcapasos y haber averiguado cómo se cambia un cable por el otro, ¿vale? Y que cuando tengáis que enfrentaros a una emergencia, tengáis la tranquilidad de que lo que hay que hacer lo sabéis hacer. Y no la inquietud de, Dios mío, ¿seré capaz? ¿Vale? Ya está. No vamos a decir nada más. Cortamos el vídeo.